Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rudy Rolando Chenkiv. Me identifico con el carnet 2020-40802 con el número de DPI 3240-76983-1601 con la clave 73 en el curso de Derecho Procesal Penal 1 del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro Universitario del Norte. En esta oportunidad desarrollaré la ejecución en el proceso penal guatemalteco como tercera actividad de zona del curso de Derecho Procesal Penal 1. La etapa de ejecución, pues en esta etapa consiste en controlar el cumplimiento de la pena impuesta al condenado por la comisión de un hecho delictivo, asimismo revisar el cómputo definitivo practicado en la sentencia y resolver los incidentes relativos a la ejecución y la extinción de la pena, a la libertad anticipada y demás establecidos en la ley. La ejecución penal es donde el jus puniendi nace con carácter procesal tras haberse determinado jurisdiccionalmente la responsabilidad criminal. Esto se justifica porque solo se puede ejecutar una resolución o sentencia condenatoria que ha sido suficientemente discutida durante el proceso penal y se encuentre firme. La finalidad de esta etapa es que el condenado cumpla la pena y el juez competente para ello es el juez de ejecución y se encuentra regulado en el artículo 51 del Código Procesal Penal. Entonces podemos decir que la fase de ejecución es la última fase dentro del proceso penal en la cual se ejecuta la sentencia contra la persona a la que haya recaído la responsabilidad y tiene la obligación de extinguir gozando de derechos y beneficios otorgados por la ley. La base legal se encuentra en el artículo 492 al 505 del Código Procesal Penal, que va desde el momento de la ejecución hasta las medidas de seguridad y coerción. La Constitución Política de la República de Guatemala nos la enmarca en el artículo 203, la ley del organismo ejecutivo en lo relativo al Ministerio de Gobernación, la ley del régimen penitenciario y el artículo 41 al 83 del Código Penal. Los beneficios a los que tiene derecho el condenado, pues se entiende por beneficios aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme. En la legislación guatemalteca no se encuentra un concepto claro de lo que se debe entender por beneficio penitenciario, pero un indicio a tal vocablo se encuentra en el artículo 496 del Código Procesal Penal al referirse a la norma, pues a otros beneficios. Esto regulado a la posibilidad de solicitar los beneficios penitenciarios, los cuales se verán más adelante, pero no existe un concepto explicativo. Los beneficios penitenciarios a los que se puede optar y a los que se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico, pues son los siguientes. En principio vamos a encontrar la conmuta de la prisión o arresto. En algunos delitos las penas pueden ser conmutadas, es decir, que se puede sustituir la pena por otra menos grave. Por ejemplo, las penas privativas de libertad se conmutan al pago de una multa. En la legislación guatemalteca, la conmutación de las penas es únicamente para las penas de muerte, la cual puede conmutarse a una privación de libertad, y las penas privativas de libertad, la prisión y el arraigo en multas. Según el artículo 50 del Código Penal establece que son conmutables la prisión que no exceda de 5 años y el arresto, la cual se regulará en un mínimo de 5 y un máximo de 100 quetzales por día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Para la conmutación se debe solicitar al juez, quien debe practicar el cómputo respectivo y previa comprobación de pago, y ordenará la libertad. Y el perdón judicial de la prisión o multa, pues es otro beneficio. Pues en la legislación guatemalteca vigente regula el perdón judicial como una forma de sustituir las penas de multa y de prisión que no excedan de un año, el cual debe otorgarse al dictar sentencia condenatoria teniendo como efecto jurídico la extinción de la pena, dejando libre de toda responsabilidad al sujeto beneficiado. Sin embargo, en la actualidad el perdón judicial no es otorgado por los jueces de sentencia debido a que se considera que es una aplicación que viola los principios procesales de independencia e imparcialidad. Esto porque su aplicación depende del juicio del juzgador, quien debe someter sus decisiones únicamente a la Constitución de la República de Guatemala y a la ley sin que intervenga su opinión personal, que puede derivar de decisiones arbitrarias y favoritismos. Pues el criterio anterior contempla con el hecho de que los requisitos exigidos legalmente para otorgar el perdón judicial son eminentemente subjetivos y muy difíciles de comprobar de manera objetiva.
Encontramos también el régimen de libertad condicional, la libertad anticipada en el artículo 78 al 82 del Código Penal y 496 y 497 del Código Procesal Penal. Como una definición propia se puede señalar que la libertad condicional es un beneficio que se concede a la persona en cumplimiento de condena por la comisión de delitos en una pena determinada. Una vez que se hayan cumplido en parte de la condena y que hayan observado diversos recaudos que hacen a su concesión tales como buena conducta, cumplimiento de normas de inspección y la no comisión de nuevos delitos, asimismo se puede entender que la libertad condicional es el último momento del tratamiento penitenciario, pues que en una fase del sistema de individualización científica, un medio de reducción del tiempo efectivo de internamiento en prisión y un modo de cumplimiento de condena, pues encontramos como primer presupuesto para obtener el beneficio de la libertad condicional, pues que debe existir una sentencia condenatoria a la privación de libertad, la cual se va a dar en ejecución a la misma. Y pues como segundo presupuesto podemos mencionar la temporalidad. Para el efecto de nuestro Código Penal, el artículo 80 del primer párrafo establece que se podrá conceder el beneficio al reo y que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que no exceda de 3 años y que no pase de 12. La suspensión condicional de la pena de prisión, pues la encontramos en el artículo 72 al artículo 77 del Código Penal, llamándose condicional la condena que el juez pronuncia dejando en suspenso su ejecución por determinado periodo de tiempo, de modo que no solamente entrará a ejecutarse si se produce cierta condición que consiste en la comisión de un nuevo delito. La libertad anticipada por buena conducta. El artículo 44 del Código Penal pues establece todo lo regulado a la libertad anticipada por buena conducta. Para gozar de este beneficio penitenciario es necesario que el condenado haya observado buena conducta durante las 3/4 partes de su condena y en dicho caso se le impondrá la libertad, en el entendido de que si el recluso comete un nuevo delito durante el tiempo que esté gozando de dicho beneficio deberá cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito. No es aplicable el otorgamiento de dicho beneficio cuando el reo haya observado mala conducta, cometiere un nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en el que cumple su condena. Por otra parte, nos encontramos a la libertad anticipada por redención de penas por trabajo y pues por buena conducta. El presente beneficio de redención de penas por trabajo y buena conducta es un beneficio otorgado por el Estado a las personas que han sido condenadas a la pena de prisión y que en el transcurso de la misma se pueden otorgar a quienes han observado buena conducta y han trabajado durante la mitad de la condena de prisión con el objeto de que el recluso se readapte a la sociedad por haber cumplido con requisitos legales que señala la ley. Bueno, la integración para la aplicación del presente en el beneficio pues son los artículos del 44 segundo párrafo del Código Penal y el artículo 70 de la Ley del Régimen Penitenciario, los que establecen que los presupuestos necesarios para la obtención del beneficio, siendo los de la buena conducta, el trabajo útil y o productivo. Bueno, este beneficio es más presente ante los juzgados de ejecución, pues es más próximo en cuanto al tiempo al que los reos tienen derecho, aunque requiere mucho más requisitos que los anteriores beneficios. El régimen progresivo de libertad controlada. Bueno, el artículo 69, primer párrafo, y la ley del sistema del régimen penitenciario, pues en la última fase del régimen progresivo en el cual la persona reclusa obtiene su libertad bajo control del juez de ejecución con el dictamen favorable de la Subdirección General de Rehabilitación y la aprobación de la Dirección General, siempre sea para desarrollar el trabajo o estudio fuera del centro penal y que haya cumplido al menos la mitad de su pena. El régimen progresivo se encuentra regulado en el artículo 56 al 69 del régimen penitenciario, el cual consiste en un tratamiento moldeador de la personalidad de la persona reclusa para así modificar su actitud futura frente al medio social a través de métodos psicológicos, pedagógicos y sociales como los que hacen que el reo pues, se rehabilite y se readapte a la sociedad. La libertad controlada, por otra parte, por enfermedad terminal, se encuentra regulada en el artículo 69, en el segundo párrafo, pues, de la ley del régimen penitenciario. Estos son casos donde los reclusos durante el cumplimiento de su condena enferman gravemente,
al extremo de que el centro de detención no se les pueda dar tratamiento médico por no contar con recursos clínicos y para ello, en donde se pone en riesgo la vida del recluso. Es por ello que el beneficio se fundamenta en el principio de humanidad, que trata de darle al condenado enfermo mejor calidad de vida durante el tiempo que le queda de existencia y en el sentido de que llegará a fallecer. Lo hará dignamente en situación de libertad controlada. Este beneficio se regula en el artículo segundo, en el párrafo segundo del artículo 69 de la Ley del Régimen Penitenciario. La figura de la redención especial. El artículo 72 de la Ley del Régimen Penitenciario pues establece que este beneficio nace como un incentivo para todos aquellos condenados o condenadas que en su ingreso a un centro de cumplimiento de condena sean analfabetas, ya que que durante su reclusión aprenden a leer y escribir, se les beneficiará con una rebaja de 90 días de prisión. La redención especial es otorgada por reclusos que durante el incumplimiento en el centro penal, este beneficio es otorgado solo una vez. Así se le establece en el artículo 72 del régimen penitenciario. Cabe mencionar que los privados de libertad deben satisfacer todos los requisitos que se le encuentren regulados en las leyes específicas para la aplicación de cada uno de los beneficios, siendo el trámite de estos de vía incidental. Bueno, la figura de la conversión de la multa la encontramos en el artículo 55 del Código Penal y 499 del Código Procesal Penal. También se le denomina la prisión ampliada o la responsabilidad subsidiaria por impago de la multa. Si el condenado no tiene recursos económicos para el pago de la multa, ya sea un solo pago o en amortizaciones periódicas, la multa se convierte en prisión. Para su ejecución, al hacer el cómputo de la pena, se realizará una operación denominada prisión y multa por insolvencia. La suspensión condicional de la pena de multa. El artículo 14 de la Ley de Narcoactividad establece que si al concluir la pena de prisión el condenado hubiere observado buena conducta, pues el juez competente podrá otorgar su suspensión condicional de la pena de multa. Bueno, y también nos encontramos con la figura del perdón del ofendido. El artículo 503 del Código Procesal Penal es quien lo regula. El perdón del ofendido solamente solo extingue la responsabilidad en los casos expresamente previstos en la ley. En los casos de menores, los jueces podrán rechazar el perdón otorgado por los representantes de ellos. En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales escuchando al Ministerio Público pueden rechazar la eficiencia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Público o el cumplimiento de la condena. Para rechazar el perdón, el juez de tribunal tiene que oír nuevamente a los representantes del menor o del incapaz. De una manera resumida, esto ha sido la ejecución en el proceso penal guatemalteco y los beneficios penales a los que tiene derecho el condenado. Fue un gusto para mí, mi nombre es Rudy Rolando Chenquiv y pues esto ha sido la tercera actividad del curso de Derecho Procesal Penal 1 y el tema ha sido la ejecución. Muchas gracias.